Bueno chicos, continuamos entonces y vemos lo que es entonces el parénquima de reserva. Estos parénquimas de reserva, como su nombre lo dice, son donde la planta va a reservar sobre todo agua y nutrientes. Todos y energía. Todos los organismos vivos, todos, incluyéndonos a nosotros los humanos, lo que hacemos es reservar energía. Nosotros a través de la alimentación tenemos una reserva de energía. Esta reserva de energía se llama ATP, adenil trifosfato, que se produce a través del ciclo de Krebs, cuando después de este proceso, que es el proceso de fotosíntesis, que nosotros podemos respirar, tenemos una respiración aeróbica y junto con la alimentación, entonces va a circular por nuestra sangre nutrientes y oxígeno, que se va a llevar a la célula, se van a llevar a cabo en la célula y estas van a permitir que nosotros podamos cumplir funciones vitales. Asimismo ocurre en las plantas. Las plantas de manera natural, de manera fisiológica, entonces tienen algunos tejidos, algunos parénquimas que son parénquimas de reserva, que son innecesarios, así como tenemos nosotros las células, que son células de reserva de energía, así tienen entonces las plantas los parénquimas que les sirven de reserva de energía, reserva de agua y reserva de nutrientes. En el caso de las plantas es más adversa la situación y por eso que nosotros decimos que dentro del ciclo evolutivo las plantas fueron las más óptimas. ¿Por qué? Porque aguantaron o resistieron a muchas adversidades en el proceso evolutivo. Es por ello que ellas quizás pudieron en este proceso evolutivo crear sistemas de reserva que fueran mucho más eficaces, mucho más pertinentes para su desarrollo y para su proceso de crecimiento y sobre todo de reproducción. Bien, entre las funciones de reserva más importantes que tienen este parénquima es reservar sustancias en diversos órganos de las plantas. Se clasifica según la sustancia de reserva. Es decir, que, como ya les dije anteriormente, lo más importante de esto o de ellas es poder reservar esas sustancias para que entonces estas puedan cumplir su función fisiológica. Y de acuerdo a esas reservas, de acuerdo a esa capacidad de reserva, a esa capacidad de tejido o a esos tejidos, también se subdividen esos parénquimas en otros parénquimas. Un parénquima de ellas es el parénquima amiláceo. Se denomina amiláceo porque es donde se reserva el almidón, es donde las plantas reservan almidón. Las plantas reservan almidón, ¿por qué? Porque de allí es que ellas se alimentan, ellas son autótrofas, ellas mismas producen su alimento. Y eso lo hacen a través del proceso de fotosíntesis, a través de los parénquimas clorofilianos. Entonces, como esto es generalmente sistemático, esto es una secuencia, una vez que ocurre aquí en el parénquima clorofiliano que produce o cumple sus funciones, luego entonces vienen las funciones de reserva. Y es por ello que lo primero que hacen es que este parénquima amiláceo reserve grandes cantidades de almidón. De hecho, generalmente los tubérculos, la yuca, la papa, entre otros, tienen altos contenidos de almidón. ¿Por qué? Porque son los contenidos de reserva que tiene la planta y obviamente pues se van a todas las partes, sobre todo las raíces. Y estos tubérculos no son más que raíces, ¿ok? Los tubérculos que nosotros consumimos son raíces. Perfecto. Bien. Y estos almacenes de almidón se denominan amiloplastos. Estos amiloplastos son los que se encuentran generalmente en el interior del tallo o en estos parénquimas y en las raíces. Bien, hay otro subparénquima dentro de los de reserva o parénquimas de reserva que se denomina parénquima aerífero. Como su nombre lo dice, es aéreo y esto va a permitir entonces que las plantas puedan, que en las plantas a través de algunos tejidos pueda circular el aire y que la planta pueda captar fácilmente el CO2, que es lo que necesita para el proceso de fotosíntesis, junto con el agua y junto con la luz solar. Recuerden que necesitan estos tres elementos, más las sales minerales del suelo, para que ésta pueda cumplir esa función, o se pueda dar ese proceso tan importante en la vida del planeta. Entonces, a través de estos parénquimas que se denominan aeríferos,
la planta entonces puede transportar a través de estos tejidos aire circulante donde ingresa el CO2 y donde expulsa entonces el oxígeno que no necesita para la supervivencia ni para su funcionamiento como tal. Entonces, generalmente las plantas que tienen más parénquimas aeríferos son las plantas acuáticas y generalmente ellas requieren, quizás a través de la evolución, estas fueron las que desarrollaron mayor cantidad de estos parénquimas para poder entonces aguantar, soportar y sobrevivir a las adversidades que la evolución trajo consigo mismo. Por último, entonces nosotros vamos a ver lo que es el parénquima acuífero. Generalmente es uno de los más importantes, de lo que le estaba hablando al principio. Cuando los estomas generalmente en las plantas de clorofila C, que son estas plantas que están en clima seco, como se les conocen xerófitas o xerófilas, se les llaman así, porque están en climas secos, en desiertos, etcétera, donde la cantidad de agua no es mucha y donde la competencia por minerales, por sales minerales y de humedad en el suelo también es bastante. Entonces los estomas cumplen su función de solamente abrir en momentos necesarios. Ellas se encargan, estos parénquimas, estos tejidos se encargan entonces de reservar agua para que la planta no pueda deshidratarse, la planta no pueda perder esa agua y morir por inanición o morir por desecación. Entonces la idea de la planta de manera natural, porque la naturaleza es sabia e inteligente, entonces quizás también dentro del proceso evolutivo las plantas se tuvieron que someter a algunas condiciones climáticas bastante desfavorables y obviamente iban a subsistir, iban a adaptarse a las más aptas, valga la redundancia, y estas más altas quizás fueron estas plantas que pudieron entonces sobrevivir a ese, llamemos, holocausto que fue la evolución. Entonces ya es bastante por lo que han pasado estas plantas y ahora sometidas a condiciones tan hostiles, tan adversas, como es estar en zonas tan secas, tan escasas de agua, tan xerófilas, pues como se le dice, y entonces ellas necesitaron crear, eso se da a través de la evolución también, necesitaron crear entonces este tipo de tejido que se denomina acuífero para entonces ellas poder reservar sobre todo agua. Y esa agua se van a hacer o se van a almacenar en unas vacuolas, que son algunos como unos tanques de reserva, donde el agua que ellas pueden absorber, generalmente estas plantas tienden a profundizar mucho más las raíces porque tratan de buscar agua en el subsuelo, en los acuíferos, porque ya en la superficie no la hay y obviamente el clima, el medio atmosférico no se las va a proporcionar y por ende ellas tienen que buscar entonces el agua en suelos profundos y por eso que estas raíces son de mayores profundidades, pivotantes pero más profundas y de mayor ramificación. Entre estas plantas podemos decir que tenemos el cactus, que es una planta desértica, igual que la sábila, que hoy en día es muy utilizada y nosotros las tenemos como plantas ornamentales en nuestra casa. De hecho, muchas personas las tienen en su jardín, las tienen dentro de la casa, la utilizan como plantas medicinales. Hoy en día está utilizándose mucho en la industria farmacéutica y en la industria de cosmetología por sus altos contenidos de aloe vera, que ayuda o son coadyuvantes para ciertas patologías en la piel, pero también dicen que es buena para ciertas enfermedades de tipo respiratorio unidas con miel y limón, que ayudan también, son coadyuvantes para la desinflamación, son como antiinflamatorios para los procesos respiratorios. De esta forma entonces nosotros podemos concluir de que los parénquimas en la planta son sumamente importantes. Uno, porque ayudan entonces al proceso de fotosíntesis a través de los parénquimas clorofilianos, y lo otro que también es importante y se da es a través de estos parénquimas clorofilianos, que son los que producen la fotosíntesis, que estas a través de esa fotosíntesis puedan tener entonces parénquimas de reserva, donde ellas obviamente van a
guardar, almacenar nutrientes, agua, entre otras sales minerales, entre otros como el almidón y la glucosa, para ellas poder cumplir su función fisiológica, pues, y poder cumplir todas sus funciones de reproducción y de adaptación en el medio donde ésta se encuentre. Bueno chicos, esta es la clase por el día de hoy. Espero que les haya servido de información, que hayan aprendido, y obviamente entonces llenen su libro y me envían entonces a mi interno el libro junto con el cuaderno. Bueno chicos, que estén bien, cuídense mucho, pásenla bien. Nos vemos en la próxima clase.